Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, Estados Unidos certificó a Colombia por su desempeño en la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra las drogas durante 2020. Según el gobierno de Colombia, el año pasado se lograron erradicar 130.000 hectáreas de hoja de coca y destruir más de 5.000 laboratorios para la elaboración de cocaína. Con esta certificación del Departamento de Estado, el país norteamericano entregará a Colombia el 20% de los recursos que entrega cada año para la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Y así las cosas, el país recibirá alrededor de 25 millones de dólares. Pero este tema de la lucha contra el narcotráfico continúa también generando retos y dudas. Para algunos, las cifras de hectáreas erradicadas anunciadas por el gobierno están alejadas de la realidad. También hay voces que continúan oponiéndose a la fumigación aérea, que para el Estado es el método más efectivo para la destrucción de esta planta. Hoy está con nosotros Daniel Rico, él es director de C-Análisis, una empresa especializada en criminología aplicada y también es experto en este tema. Daniel, bienvenido a Sala de Prensa, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes y para conversar este tema de tanta importancia para Colombia y para esta generación y las futuras generaciones de colombianos. Muy importante. Daniel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa esta certificación anual de Estados Unidos a Colombia? Digamos, ¿por qué es tan importante? Bueno, yo primero señalaría que es una certificación atípica con lo que hemos visto en años anteriores. ¿Por qué es atípica? Porque se da en el mes de marzo, cuando habitualmente se da en el mes de septiembre. Es una certificación que está muy asociada a un proceso administrativo de aprobación de unos recursos, como ustedes acaban de decir en el programa. También es una certificación atípica porque la está dando un gobierno que acaba de llegar. Todavía no hemos visto algún giro o un cambio en la política antinarcóticos o en la política de relaciones binacionales con la nueva administración demócrata de Joe Biden. Y yo esperaría que en los próximos meses o en las próximas certificaciones empiecen a expresarse más algunas manifestaciones que ya ha tenido el gobierno de Biden frente a Colombia en torno a la paz, en torno al medio ambiente. También es atípica esta certificación por dos razones importantes. La primera es que se da sin conocer los resultados del año 2020. Es decir, se certifican unos medios, unas hectáreas erradicadas, unos laboratorios destruidos, pero no se hace un debate, un contexto sobre la veracidad y la idoneidad de esas cifras, pero sobre todo no conocemos las cifras del año 2020 de área cultivada. Es decir, no sabemos si todos esos esfuerzos, que además de costar recursos, costaron muchas vidas de colombianos, tuvieron un impacto real en el desarrollo de reducción de cultivos de coca en el país. Y por último, es una certificación atípica porque dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos se viene dando un debate sobre la validez o sobre la utilidad del mecanismo de certificación. Solamente en diciembre pasado conocimos un reporte generado por el mismo Congreso en el cual planteaba y recomendaba al gobierno de los Estados Unidos no continuar con este mecanismo por considerarlo inapropiado y un poco obsoleto, sino que buscara un tipo de cooperación y dinamismo en la región distinto, señalando que los recursos señalados en la lucha antinarcóticos no correspondían a los resultados y en buena medida tenía que ver con esa relación de certificadores y certificados en esta lucha antinarcótica. Entonces, con todo esto podemos señalar que es una certificación atípica y genera nuevas preguntas frente a lo que vendrá en el futuro en la relación bilateral de Colombia-Estados Unidos. Y todo eso que usted está diciendo, Daniel, vamos a comenzarlo a desarrollar punto por punto porque me parece bien importante, ya que usted está diciendo que esta es una situación pues no tan esperada, atípica como lo ha dicho. ¿Cómo ve entonces esa erradicación de cultivos ilícitos en nuestro país? ¿Cómo ha venido funcionando? No, esto es un problema esencialmente para los colombianos y tenemos que repensar la materia de cómo estamos, cuál es la estrategia. La aspersión aérea, la erradicación manual, la sustitución de cultivos, el control de insumos, la lucha contra los grandes cabecillas del narcotráfico, todo eso son herramientas de una estrategia. El tema de fondo es que el gobierno ha anunciado muchas veces distintas estrategias y ya uno no sabe en qué partitura están. Durante 2 años se habló mucho de las zonas futuro. Las zonas futuro estaban en todos lados y las zonas futuro estaban en PowerPoints y las zonas futuro estaban en los grandes titulares de prensa. Y hoy nadie habla de las zonas futuro. Esos recursos, esa gente, eso nunca existió y nunca se trasladó al territorio esas iniciativas. Entonces, lo que tenemos acá es unas islas de operaciones, de trabajo de un alto costo humano por parte de la fuerza pública
pero no hay resultados en el fondo. ¿Y es por qué? Porque no tenemos una estrategia. Entonces, el punto claro que debemos tener como ciudadanos colombianos, que es a quienes más nos afecta y a quienes más nos conviene un cambio en la política antidrogas, es tener una estrategia coherente. Aquí no va a llegar no va a llegar ninguna solución mágica a resolvernos el problema. No es cierto que la aspersión aérea por sí sola acabe con los cultivos ilícitos. No es cierto que aumentando a metas de 130.000, 150.000 o 200.000 hectáreas erradicadas vamos a solucionar el problema, sino requerimos una estrategia integral. Y eso es lo que está ausente, por lo menos en los 2 primeros años y medio del gobierno del presidente Duque. Daniel, hace un momento usted estaba diciendo que no conocíamos todos los datos sobre erradicación en el país en medio de esta certificación, y así las cosas, ¿usted le cree a las cifras que ha presentado el gobierno el año pasado, es decir, a las 130.000 hectáreas destruidas? Son dos cosas. No conocemos la cifra de hectáreas cultivadas en Colombia. Eso se publicará tal vez en las próximas semanas. Hay 2 fuentes para hacer eso. Naciones Unidas, que publica como en junio o julio, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que a veces lo hace en febrero, otras veces en marzo, algunas veces hasta abril. Entonces no sabemos cuál es el panorama y cuál es el diagnóstico de cuántas hectáreas, y si las 170.000 o 200.000, según la fuente que se reportaron, aumentaron o se mantuvieron constantes. Eso es un punto. Lo segundo es la gestión. Es así conocemos los reportes oficiales que nos dicen que se erradicaron 130.000 hectáreas. Noticias Caracol hizo un reporte muy juicioso donde recibió testimonios de erradicadores manuales, de testimonios de policías, testimonios de ONGs y testimonios de un grupo amplio de personas que están en zonas de influencia de los cultivos ilícitos, y la misma historia se repetía y se repetía, de cómo las presiones por generar resultados, de tener estadísticas que mostrar, están generando una especie de falsos positivos estadísticos y se están reportando miles de hectáreas que no se están erradicando. Este es el comportamiento adaptativo de personas y de oficiales de la policía, de erradicadores, de personas que están ahí bajo mucho estrés, bajo mucha presión, y no cuentan ni con los recursos en movilidad, en transporte, en equipo humano, en capacidades para hacer esa erradicación, y sí están recibiendo mucha presión desde arriba para cumplir unas metas. Entonces, el comportamiento adaptativo, como se conoce en la economía, es entregar reportes falsos, ante lo cual todos quedan felices. Los de arriba presentan estadísticas falsas y los de abajo se ahorran los regaños, la exposición a su vida adicional por cuenta de esta lógica perversa de cómo estamos haciendo la erradicación manual. Con el agravante de que en los terrenos pues se sigue presentando la problemática. Estábamos hablando también de la gestión, Daniel, y pues está, por ejemplo, la lucha contra los criminales, contra estas bandas organizadas de narcotráfico. Estábamos hablando de la erradicación manual, de la aspersión aérea, por ejemplo, con drones. Bueno, de todas estas como medidas que se tienen para poder tener una erradicación completa. Si pudiera cambiar algo de esta estrategia, ¿usted qué haría? Hay muchas cosas y aquí no tenemos que reinventarnos la rueda. Esto no son soluciones mágicas, creativas. Esto es mirar nuestra historia y ver qué ha funcionado. Colombia tiene muchas historias localizadas de éxito. Lo que pasó en Montes de María, lo que pasó en la zona de la Macarena, lo que pasó en Putumayo a principios del Plan Colombia. Y la respuesta es, se necesita una planificación, se necesita una estructuración de recursos, se necesitan roles y misiones claras en este proceso, y se necesita un equilibrio entre las oportunidades y las sanciones. Y es decir, aquí no es solamente mandar al ejército a resolver un problema o a la Policía Nacional. Lo que tenemos que cuestionarnos es cómo vamos en materia de proyectos sociales. Y proyectos sociales, y en esto destaco un enorme error que cometió el gobierno anterior, y es que fue entregarle plata individual a los campesinos como un premio, decirles, dejen la coca, yo les doy 36 millones de pesos y ustedes cultiven otra cosa. Eso fue un fracaso rotundo. Aquí lo que tenemos que hacer es construir las vías terciarias, la electrificación, seguir titulando, en lo cual con el proceso de paz se abrió esta compuerta importante en materia de discusión, de análisis de política pública, pero nunca se le dieron los recursos. ¿Por qué? Quienes tenían que hacerlo tenían un interés político y decidieron localizar eso en cuotas individuales y en cheques y en darle plata en efectivo a las comunidades, recursos que se volvieron whisky, trago, fiesta, y eso no genera capacidades. Y hay quienes dicen, Daniel, es casi un hecho la aspersión aérea, aunque sigue, digamos, suspendida por un dictamen de la Corte Constitucional. Pero ¿esta medida funciona? Hemos visto además recientemente que países como Alemania, México prohibieron el glifosato. Bueno, hay dos cosas. La aspersión aérea no está prohibida ni está restringida por la Corte Constitucional y nunca lo está. La Corte Constitucional
lo que hace en la sentencia T-236 es establecer unas condiciones. Y es decir, la decisión de suspender la aspersión aérea fue una decisión política del gobierno Santos. Y la Corte se pronuncia 2 años después y dice, cuando se quiera reanudar y que quieran mantener este espacio, esta línea de política pública, lo que tiene que hacer es garantizarme estos 6 ítems. Entonces, ahí el gobierno se ha venido pronunciando desde agosto, incluso desde la misma campaña presidencial, diciendo que era inminente y que lo primero que iban a hacer era reanudar la aspersión. Y pues no se han dado cuenta que reanudar la aspersión es enormemente complejo, no solamente por las restricciones de la Corte, sino que eso requiere un esfuerzo logístico, de planeación, de presupuesto, que es bastante amplio. Esto no es sencillo, esto no es como dar una orden. Y los cambios, mejor dicho, el programa de aspersión es muy distinto al que se tenía antes. El que se tenía antes era un programa del Departamento de Estado con contratistas norteamericanos, con pilotos norteamericanos y con recursos norteamericanos. Este sería un programa de Colombia, donde tiene que buscar sus pilotos, sus aviones, y en eso operativamente y logísticamente se ha avanzado, no al ritmo que el mismo gobierno ha propuesto y ha dicho en todas sus declaraciones, pero hay unos elementos adicionales, es que la Corte dice, usted debe darme unas garantías de seguridad, usted debe darme unos protocolos, usted debe hacerme muchas cosas, y aquí quienes hacemos seguimiento a este proceso es donde encontramos unas grandes falencias. Hay un liderazgo por parte de la fuerza pública, por parte de la Policía Nacional, hay avances en materia de licencia ambiental, pero hay otros procedimientos que solicita la Corte de condiciones de seguridad del trato del glifosato y de garantías de seguridad para las comunidades, en los cuales ni siquiera se han empezado estas investigaciones. Hoy el señor ministro de la Defensa se ratificó en que sí existían, y la pregunta que hacemos todo es, ¿dónde están publicados esos estudios? ¿Cuándo se van a conocer? ¿Dónde se van a presentar en el Consejo de Estupefacientes? ¿Qué rol van a tener los ciudadanos, las organizaciones comunitarias, las ONGs, las universidades, de ver y entender este tema que es de enorme impacto para las comunidades? Entonces creo que este es un proceso especulativo y yo la verdad no veo y me atrevería a apostarle al señor ministro de Defensa que no va a poder reanudar la aspersión en el mes de abril como tantas veces lo firmaron el día de hoy. ¿Y dónde están esos estudios? Esa es la pregunta. Daniel, ¿qué decirle a quienes están oponiendo a esta fumigación con glifosato entonces? Yo creo que el debate, pues las personas tienen razones para no considerar el tema de la aspersión aérea como una solución idónea para el territorio. Yo creo que el debate no debe ser en si aspersión sí o aspersión no, es cuál es la estrategia que está detrás de eso. Si la estrategia es solo aspersión, ahí nos tenemos que parar todos en la línea y decir esto no tiene sentido. Pero si la solución es solo erradicación manual, pues también tenemos que decir que no, porque eso tampoco funciona y le está costando la vida a muchos colombianos, y en ese sentido la aspersión aérea termina como una mejor solución, siendo las dos estrategias equivocadas y están basadas en un solo parámetro y una sola herramienta. Si el ejercicio es solo sustitución de cultivos, ir a los territorios y repartir plata sin tener orden, sin tener control, ya sabemos qué pasa con eso, ya lo experimentamos y ya lo hicimos. En las comunidades lo que debemos ver es cuál es el balance y cuál es la estrategia y cómo está integrada el tema de la aspersión. Más que satanizarla o endiosarla y decir que la aspersión va a solucionar todo, lo que tenemos es que visualizar es cuál es la estrategia que está de fondo y cómo se piensa el Estado aproximar al territorio. Y en esto hay un factor que es clave, en el cual no se habla mucho, y es ¿qué pasa si no se asperja? ¿Cuál es la conclusión y el resultado de hacer eso? Estudios serios que ha realizado, por ejemplo, la Universidad de los Andes, estudiantes de doctorado, muestran que el impacto ambiental de no asperjar es más alto que si asperjar. ¿Por qué? Porque cuando no se asperja, esa hoja de coca se convierte en pasta de coca, después en base de coca y después en clorhidrato de cocaína, y la cantidad de químicos que entran en ese proceso y se vierten en el medio ambiente es mucho mayor que los 6 galones de glifosato que se utilizan por hectárea. Entonces, son este tipo de discusiones más de carácter de política pública y de compensación, pero no de absolutos de decir sí o no o que existe una solución mágica. Yo pienso que el debate, y este gobierno no lo tiene, es no hay una estrategia. Es mejor, y en eso sí concuerdo con muchos de mis colegas, es mejor no hacer aspersión aérea que hacer una aspersión aérea a las carreras e improvisada. Y creo que este gobierno no ha tomado en serio las medidas, las advertencias y la historia y la experiencia de lo que se ha hecho en el pasado para construir un mejor proceso de aspersión aérea. Importante también conocer esos datos y ampliar un poco la mirada en torno a este tema del debate si asperjar o no con glifosato. Y hablando de la estrategia, Daniel, digamos, ¿se debe aplicar por igual en todo el país o debería comenzarse a hacer distinciones por terreno? Es importante focalizar, digamos que las realidades de seguridad y las realidades territoriales en el Pacífico colombiano son
distintas a las de Putumayo, muy distintas a las de Catatumbo. En cada uno se necesitan acentos y elementos particulares. Pero ¿qué es lo que sí requerimos? ¿Qué requerimos? Es mucha honestidad y mucha franqueza por parte del gobierno, de esta y también de las administraciones anteriores que no han sido muy serias, en mostrar, bueno, cuáles son los recursos y las capacidades que tenemos y amarrar eso a unos objetivos coherentes. ¿Qué hemos escuchado de parte del presidente Duque? En su primer discurso, en el primer viaje que hace a Washington para impresionar a Donald Trump, dice que él se compromete en 4 años a reducir en un 70% los cultivos ilícitos. La pregunta es, si usted va a lograr esto, es completamente posible, pero ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde están los miembros de la fuerza pública? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Dónde está la gasolina para movilizarse? ¿Dónde está todo eso? Pero realmente es un anuncio sin respaldo presupuestal. Después ha venido acomodando el discurso y ya estamos hablando de reducir al 50% los cultivos ilícitos. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo una estabilidad. La coca no ha bajado en Colombia, tiene pequeñas variaciones del 1, el 2% por año, que lo celebran como si fuera un gran triunfo, un gol olímpico pues, al narcotráfico, pero realmente estamos en el máximo histórico de producción de cocaína en la historia de Colombia. Nunca antes, ni en la época de los grandes carteles, de Pablo Escobar y el cartel de Cali, se había producido tanta cocaína como ahora. Estamos más o menos produciendo 3 o 4 veces lo que se producía en los años 80. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mirar el territorio, mirar las estrategias, mirar nuestras capacidades y decir, en estos 18 meses que le quedan al gobierno, en estos pocos meses que le quedan al gobierno, ¿qué se puede lograr? ¿Cómo podemos trabajar para reducir la violencia en esos territorios? ¿Cómo podemos trabajar para llevar desarrollo y construir con las comunidades? ¿Cómo construimos un proceso en el que no se enciendan las comunidades, en que no volvamos a llenar las carreteras de bloqueos, manifestaciones, como ya lo hemos visto en el pasado? Entendiendo que el narcotráfico y los cultivos de coca son un problema terriblemente complejo, en el cual no existen ni atajos ni soluciones mágicas. Esto es un proceso de mucho trabajo y requiere mucha planeación y capacidad. Mi lectura es que todo el mundo en Bogotá opina, pero yo no veo a los funcionarios de la administración Duque radicados en Tumaco, radicados en la Macarena, radicados en el Catatumbo, construyendo institucionalidad, sino allá unos pincelazos de cifras, números y moviéndose, y así no se hace nación, así no se hace Estado, y así no se contribuye a la seguridad de los ciudadanos que están en esos territorios. Muchas voces insisten en que esta lucha debe enfocarse además en golpear a los grupos criminales, sobre todo, digamos, predominando en esa estrategia, pero como lo decíamos a lo largo de esta conversación, de este diálogo, debe ser una lucha pues multisectorial, ¿no? Tiene que ser una erradicación aérea, pero también manual, pero también trabajar con las comunidades, estar ahí en esos territorios. En todo caso, esta evaluación del Departamento de Estado de los Estados Unidos se presenta justo cuando la administración de Joe Biden prepara su presupuesto de gasto para 2022, aunque algunos interpretan este memorando de la administración de Biden como un respaldo a la estrategia actual, digamos, de erradicación que estamos teniendo en nuestro país. Otros consideran que aún es muy pronto y que sí podría presentarse cambios. Es Daniel Rico, director de C-Análisis, una empresa especializada en criminología aplicada y además experto en este tema. Daniel, muchas gracias por su tiempo, por este análisis, por despejar tantas dudas y abrirnos un poco también la mirada. A ti y a Caracol nuevamente por abrir las puertas para este debate y esperaremos en los nuevos capítulos de la relación entre Colombia y los Estados Unidos cómo va evolucionando este tema de las certificaciones y los presupuestos y la cooperación binacional. Muchas gracias. Muy amable, Daniel. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, la temporada invernal que comenzó en forma en el país. De acuerdo con el IDEAM, en las próximas semanas habrá intensas lluvias en la región andina y en el occidente del país especialmente. Y por eso hay que tener mucha precaución y se deben activar todos los sistemas de gestión del riesgo en esa zona de Colombia. El caso más reciente y el más grave en cuanto a lluvias ocurrió en el municipio de Rivera, en el departamento del Huila. Rivera es una población turística reconocida en el país por sus aguas termales.
Rivera queda cerca de 45 minutos de la ciudad de Neiva y allí ocurrió una tragedia luego de que la creciente súbita en uno de los brazos del río Frío causara que un vehículo que iba atravesando fuera arrastrado por la corriente y perdieron la vida 3 personas, entre ellas la cónsul de Panamá en Colombia, Telma Barría, y su esposo Pedro Cantillo. Otras 2 personas resultaron ilesas, entre ellas un niño de apenas 2 años de nacido, en este incidente muy doloroso que enluta al sur del país y también a Panamá. Pero no solamente es en el departamento del Huila, no solamente es en Rivera, también en Garzón, en Pitalito y en Neiva, las lluvias causaron emergencias en las últimas horas. Adicionalmente, en el departamento del Valle del Cauca hay 8 municipios en emergencia. En Tuluá, por ejemplo, se han hecho virales varios videos en redes sociales con ríos crecidos, por fortuna sin situaciones que lamentar en ese momento, pero además de ello, en la ciudad de Cali también se presentaron emergencias en la tarde de ayer por el intenso aguacero que afectó particularmente zonas como Agua Blanca. En el departamento del Quindío, también en municipios como Pijao y en la misma ciudad de Armenia, hubo emergencias por los intensos aguaceros. Y en el departamento de Antioquia, en la vía entre El Retiro y la zona cercana a ese municipio, también hubo una tragedia, un deslizamiento de grandes proporciones causó el taponamiento completo de esa vía y además de ello ocasionó la muerte de una persona. Se habló inicialmente de algunos vehículos atrapados, por fortuna no se llegó a ese nivel y lamentablemente sí perdió la vida una persona. Por ahora, aunque se habilitó el paso, no está permitido en ese momento el tránsito de vehículos porque temen las autoridades que pudiese presentarse una nueva remoción en masa. En el resto del país, mucha precaución porque las lluvias vienen con intensidad y podrían causar nuevas emergencias. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el segmento Económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.